Hola, sean todos y todas muy bienvenidas a la última parte de nuestra clase, de nuestro tema en realidad. Hoy día vamos a ver el uso y aplicación de rúbricas, pero también en un contexto de evaluación en la formación por competencias. Como ya me conocen, mi nombre es Camila Rojas y soy académica del Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y el Recién Nacido. La primera pregunta que probablemente nos realicemos es ¿qué es evaluación? Y la evaluación es básicamente que yo emito un juicio frente a un desempeño, un proceso, un resultado con ciertos parámetros establecidos para poder emitir ese juicio, que van a permitir contrarrestar lo que está correcto o lo que yo estoy esperando dentro de lo correcto frente a lo que esa persona demuestra. Entonces, evaluar es emitir un juicio. Eso es básicamente. Sin embargo, estos parámetros, entre mejor definidos estén, entre más objetivos estén, probablemente nuestra evaluación se va a pegar mucho más a lo que realmente quiero evaluar, ¿ya? Y esa retroalimentación posterior a ese desempeño también va a ser mucho más fácil porque en el fondo el estudiantado tiene claro cuáles son sus parámetros de evaluación por el cual yo como docente realizo un juicio o un par realiza un juicio porque también tenemos evaluación de pares. Siempre tiene que ser, y aquí voy a ser muy insistente, en el marco de un programa con resultados de aprendizajes y competencias definidas. O sea, yo tengo que tener mucho cuidado en los aspectos macrocurriculares y microcurriculares, porque a veces evaluamos aspectos que no están contenidos en el programa de curso y creemos que sí. Entonces es muy importante cada vez que realicemos una evaluación, mirar mis resultados de aprendizaje, mirar mis competencias. ¿Realmente lo que estoy evaluando es parte de ese programa? ¿O estoy evaluando o estoy esperando un desempeño que es para el siguiente nivel? Esos son aspectos macro y microcurriculares que es lo que hablamos constantemente en estas clases. ¿Qué evaluamos? Tal como les decía recientemente, evaluamos estos aspectos macro y microcurriculares, macrocurriculares entendiendo el plan de estudios bajo un modelo educativo de una institución y probablemente microcurriculares ya los resultados de aprendizaje y los contenidos que voy a incluir para poder dar cuenta de ese resultado de aprendizaje. Pero en el fondo todo esto va a tributar a que existe un aprendizaje demostrable, esperado, dentro de un programa de curso que es lo que yo realmente voy a ir a evaluar. Voy a hacer el juicio crítico en base a un aprendizaje determinado que mi programa de curso indique en sus resultados de aprendizaje que yo espero que el estudiante sea capaz de realizar X procedimiento o X atención bajo X marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá les coloco la pirámide de Miller porque es imposible no citar la pirámide de Miller cuando hablamos de evaluación en una formación con enfoque o por competencias. Si ustedes ven, existen distintos niveles. La base es el saber, que principalmente la cognición de los aspectos que son esenciales en la formación de las carreras se da en los primeros niveles o años, primer año, segundo año. Ya probablemente en tercero yo ya debería empezar a demostrar ciertos aspectos a mi nivel curricular. Y ya obviamente en cuarto tengo que demostrar sí o sí y en quinto ya tengo que realizar. En una carrera que dura 5 años, más o menos esa debería ser mi distribución. ¿Puede un estudiante demostrar en primer nivel? Sí, puede llegar a demostrar. Pero ojo, porque esa demostración va a ser mínima o en un desempeño quizás que es crítico para primer nivel, pero es muy puntual, no es algo que sea tan macro como un profesional, ¿no es cierto? Podríamos esperar, por ejemplo, la toma de un signo vital. La toma de presión, yo esperaría que a lo mejor un estudiante al finalizar el primer año pudiera ya realizarla con facilidad. Quizás no con el mejor entrenamiento, sin embargo en segundo nivel sí, porque en tercero ese desempeño ya va a dejar de ser crítico, ya fue crítico. ¿Ok? Porque ahí probablemente vamos a integrar la atención de partos, la atención en neonatología, la atención en planificación familiar, etc. Entonces la pirámide de Miller nos va a ir un poco a enfocar cómo se distribuyen también nuestros planes de estudio. Y también es muy útil cuando nosotros hacemos retroalimentación para en el fondo poder decirle a ese estudiante, usted está en este nivel, nosotros esperamos que usted llegue a este nivel en la pirámide de Miller. Y está en este. Entonces lo que tiene que trabajar es lo siguiente. Es muy útil este instrumento en ese momento, así que también está totalmente recomendado.
¿Cuáles son los tipos de evaluación? Pueden encontrar distintas bibliografías al respecto, pero básicamente existen 3 tipos de evaluación, o podríamos hoy día conversar de 3 grandes tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica es cuando yo ocupo un instrumento de evaluación para hacer un diagnóstico, como lo dice su nombre. Entonces, por ejemplo, yo recibo un grupo de estudiantes que viene de otro semestre y quiero saber qué es lo que saben respecto al curso que van a comenzar el día de hoy. Yo hago una evaluación diagnóstica. Ojalá que si el curso comienza hoy, esta evaluación se realice con anticipación, porque lo que yo quiero hacer es un diagnóstico de este grupo para poder tomar precauciones, resguardos y poder introducir contenidos que quizás no estén tan claros, para poder fortalecer ese programa y para poder dictarlo de una forma correcta. Eso es la evaluación diagnóstica. La formativa es una evaluación que no tiene nota, no tiene una calificación, sin embargo sí tiene una retroalimentación. Por lo tanto, nosotros evaluamos, realizamos un juicio crítico de un desempeño. Y la sumativa es básicamente donde realizamos un juicio bajo parámetros establecidos y colocamos una nota o una calificación. Esos son los 3 grandes tipos de evaluación que podríamos en el fondo enmarcar en una formación por competencias. Antes de hablar de rúbricas, es importante que conozcamos la pauta de cotejo porque son 2 instrumentos totalmente diferentes. En la siguiente diapositiva tengo una imagen que espero que pueda ser de utilidad para que entendamos la diferencia entre una rúbrica y una pauta de cotejo, o quizás su aplicación, que son diferentes. Es importante que en la pauta de cotejo el docente o la persona que aplica, pero también puede ser aplicado por los mismos estudiantes, en el fondo verifica la ausencia o presencia de un elemento que yo estoy evaluando. Ejemplo, en el mismo contexto de la evaluación o de la toma de signos vitales, por ejemplo presión arterial, yo tengo una pauta de cotejo donde voy a evaluar si el estudiante en el fondo coloca o no coloca el estetoscopio de forma correcta en la posición donde debe, ¿no es cierto? Qué sé yo, 3 en el fondo dedos sobre el pliegue, ¿no es cierto? Por la cara interna, que lo haga de forma correcta. ¿Lo realiza? ¿Sí o no? Listo, y es lo que yo decido. Sin embargo, la rúbrica me permite ir describiendo otros criterios que pueden ser más complejos y que no tienen solo un sí o un no, sino que puede haber un nivel intermedio. También en las pautas de cotejo en general se utilizan en los primeros niveles o más bien asociados a procedimientos, ¿ya? Por ejemplo, en programas de reanimación neonatal también se utilizan pautas de cotejo porque es un procedimiento el que yo voy a realizar y básicamente lo hago o no lo hago. Y es útil en las actividades procedimentales como por ejemplo toma de signos vitales, reanimación, BLS, que es el soporte básico, entre otros aspectos. Acá yo coloqué un ejemplo de una pauta de cotejo que me parece interesante porque ustedes ahí tienen en el fondo una pauta que cuida los aspectos microcurriculares. Si se dan cuenta, tiene una C, una A, una B, una D, ¿no es cierto?, al costado izquierdo, mirando de frente a la pantalla. Y esto significa, si ustedes miran abajo, A es pensamiento crítico, juicio crítico, toma de decisiones y manejo de información. Y estas son las agrupaciones de las competencias que este programa de curso va a evaluar y que por lo tanto esta pauta de cotejo debe contener. Y eso es sumamente bueno porque de esa forma veo cuántas A tengo, cuántas B tengo, cuántas C tengo y cautelo no sobrevaluar aspectos que están sumamente transversales en mi programa. También puedo definir cuáles son mis desempeños críticos. Quizás mi resultado de aprendizaje apunta a un pensamiento crítico de forma transversal en distintos contextos. Y yo, por ejemplo, acá estoy evaluando solamente el dominio de la aplicación clínica, pero no el pensamiento crítico, que sería la. Entonces, replanteo mi estación, o replanteo mi situación, o replanteo el procedimiento y nuevamente veo la pauta de cotejo, ¿ya? Y esto es lo mismo que pueden hacer ustedes en una rúbrica, si, en cualquier instrumento en realidad. Si les sirve y es de utilidad, evaluar lo que realmente queremos evaluar, o lo que el programa dice que tenemos que evaluar, ¿ya? Bueno, hemos llegado a la rúbrica. La rúbrica es un instrumento de evaluación donde es muy importante definir qué criterios vamos a evaluar, que van a estar a un costado izquierdo, probablemente hacia abajo. Luego los niveles de logro, que van a estar arriba, ya de una forma progresiva hacia la derecha. Y luego los descriptores para cada criterio, que va a ser el criterio con el nivel de logro, el criterio con el siguiente nivel de logro, el mismo criterio con el otro nivel de logro. Y para cada uno de ellos vamos a tener distintos descriptores. ¿Qué es lo difícil? Definir un estándar. ¿Qué es lo que yo espero como desempeño mínimo en todos estos criterios que el estudiante sea capaz de realizar? Eso es lo que yo tengo que
definir. Y en base a ese estándar puedo ver qué está deficiente y qué es sobresaliente en ese mismo estándar, ¿ya? Entonces es muy importante que cuente con criterios o dimensiones de desempeño y con la descripción para cada nivel de logro de la forma más objetiva posible, ¿ya? Porque en el fondo van a ser estos pilares que sustentan nuestro juicio al momento de realizar la evaluación. ¿Cuáles son los pasos de una forma sumamente sintética? ¿Cuáles son los pasos de realizar, de construir una rúbrica? Que entre paréntesis no es algo fácil, es algo que cuesta mucho por más habilitaciones que uno tenga. Por eso es bueno acompañarse en los equipos para este proceso. Primero, identificar los resultados de aprendizaje, que ya lo vimos. Segundo, identificar los elementos que voy a evaluar. En tercer lugar, es definir los descriptores, las escalas de calificación y los criterios. Definir el peso de cada criterio de desempeño crítico. Probablemente cuando yo espero que un estudiante realice una atención en un contexto determinado, hay un desempeño que va a ser crítico. Yo puedo hacer todo muy bien procedimental, pero si no miro los ojos, no me comunico, no me presento y no me saludo, quizás es crítico. Pensando en el profesionalismo en sí, ¿no es cierto?, de nuestras distintas disciplinas del área de la salud. También debo definir un estándar para cada criterio a evaluar y, por supuesto, revisar la rúbrica en su diseño. Ojalá siempre socializarla con el equipo de docentes y cuando ellos realicen mejoras, introducir estas mejoras y probarla. Es bueno siempre pilotear los instrumentos porque tenemos que cuidar la validez, tanto de constructo, que en el fondo es la construcción, como también de contenido. ¿Qué es lo que les sugerimos? Que tengan el criterio, los niveles de logros, lo que aparece tanto bajo estándar, estándar y sobre estándar, y la descripción de cada criterio a analizar. Este es el modelo de rúbrica que yo les sugiero que puedan utilizar y que probablemente va a ser bastante más amigable que utilizar tantos niveles de logro. A veces vemos 5, 6, 7 niveles de logro y la verdad es que no difieren mucho unos de otros. Bueno, finalmente, ¿qué requerimos y qué utilidad tiene la rúbrica? Lo primero que se requiere es un personal que va a aplicar esta rúbrica, que las va a crear, debe estar entrenado, sí o sí, debe tener una habilitación para su construcción. Lo segundo también es socializarla con el equipo, como les acabo de decir, para poder ir validando que este contenido que está en la rúbrica realmente sea lo que esperamos evaluar en ese desempeño que vamos a ir a mirar que va a desempeñar, que va a realizar una persona, ¿no es cierto? El instrumento debe medir lo que realmente necesitamos evaluar, que es la validez, ya tanto más bien de contenido, porque el constructo es que en el fondo esté bien construida esta rúbrica. Y también la rúbrica, ¿qué utilidad tiene? Bueno, permite una retroalimentación precisa, porque como tengo los descriptores para cada criterio y para cada nivel de logro, va a favorecer también que el estudiantado entienda esa retroalimentación, mire la rúbrica y sea capaz de autoevaluarse, como también va a facilitar que sus pares puedan evaluar a los estudiantes o al estudiantado en general. Y eso también es bueno porque la crítica siempre va a ser mejor percibida desde un par que probablemente de alguien que tenga un nivel jerárquico como el docente que me está evaluando y me está calificando para que yo apruebe o repruebe ese curso. En el fondo va a ser mejor quizás que un comentario lo pueda hacer un estudiante muchas veces que un docente. Entonces a veces introducimos, sobre todo en niveles pequeños, este tipo de evaluación de pares, porque también aprenden a evaluarse, aprenden a hacer juicios, fomentamos el juicio crítico o el pensamiento crítico y además aprenden un poco a ser más amigables y más tolerantes con la crítica. También es importante poder introducir la evaluación de pares en distintos niveles, ya puede ser también en un nivel teórico, en un curso teórico o también práctico. La invitación es a poder siempre capacitarse en aspectos de docencia y hacer rúbricas, porque la verdad es que mientras más uno haga rúbricas, más puede ver los errores. No se recomienda a veces utilizar porcentajes, por ejemplo, en un nivel de cumplimiento, que básicamente lo hace o no lo hace, colocar porcentajes como en un 60%, en un 80%, la verdad es que no nos dice nada con el desempeño que nosotros estamos esperando, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso y también hay que tener ojo con el peso que se determina para cada uno de los criterios. Bueno, quedo atenta a las dudas y a cualquier consulta o comentario sobre la clase. Muchas gracias.